Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Canal Caverna, tu canal de arqueología. Hoy desde Granada, 40 grados y capucha. Esto es Amor por la Arqueología. Hoy vamos a responder a una pregunta que nos hace Almudena Gómez Granados, nos hizo hace unas semanas ya en Facebook. A dos preguntas, ¿vale? La primera de ellas... La primera de las preguntas es, ¿qué suele ocurrir con todas las piezas históricas encontradas en un yacimiento? Es decir, ¿se suele seguir algún tipo de control para que las piezas se mantengan guardadas y vigiladas, como las que no se exponen en los museos, para que nadie pueda apropiarse de ellas, robarlas, etcétera? Muchas gracias, Almudena, por tu primera pregunta. Pasamos a responderla. A ver, Almudena, respondiendo a tu primera pregunta, no existe, si es lo que preguntabas, no existe una trazabilidad desde el momento en el que se extrae el objeto desde el yacimiento arqueológico al momento en el que se entrega en el museo. Ahora bien, nosotros no podemos, como arqueólogos, no se puede intervenir en ningún yacimiento arqueológico sin un permiso administrativo. Ese permiso administrativo te capacita para ser director y tienes una responsabilidad administrativa y una responsabilidad social, obviamente. Entonces tú extraes ese objeto, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Desde cerámica, monedas y otro tipo de avalorios y de artefactos, y esos artefactos los llevas a un laboratorio. Una vez que los extraes, los embolsas, los etiquetas y los llevas a un laboratorio. Esos los lavas, los limpias, los restauras, los siglas y los inventarias, y una vez que acabas con todo ese proceso, pues los entregas al museo. Ahora bien, el inventario, cuando tú haces el inventario y lo vas a entregar al museo, ese paso está muy bien estipulado, es decir, el inventario tiene que coincidir con lo que tú estás entregando en el museo. Normalmente eso nos ha pasado en Madrid, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, está muy bien articulado. Si tú no puedes no entregar algo que tengas en el inventario. Si tu pregunta lo que quiere decir es que yo puedo coger un elemento, un artefacto, y no poner que lo he encontrado y después venderlo, por ejemplo, yo como arqueólogo y todos los arqueólogos que conozco no tenemos esa mentalidad. Primero porque tenemos un código deontológico y segundo porque no vemos esos elementos como algo vendible, porque no le vemos un valor económico. Nosotros le concedemos mayor valor histórico, científico, social, pero no un valor económico. Por eso no existe ese repiñeo de yo cojo este elemento, me lo guardo para venderlo, ¿no? Esta mentalidad quizá de otro tipo de gente, de piteros y tal, pues que yo puedo entender que exista, pero nosotros como sector y como colectivo no tenemos esa mentalidad. Y hay que luchar, de hecho, hay que luchar contra ello porque nosotros lo que tenemos claro es que esos elementos son de todos, es tuyo, es mío y es de todos los que nos ven, no es solo de los piteros, no es solo del que lo encuentra ni es de la administración, es de todos, ese patrimonio es de todos. Y ahora vamos con la segunda pregunta que nos hace Almudena. Y es la siguiente. Normalmente, ¿qué suele ocurrir con los estratos de tierra de diferentes periodos extraídos cuando se realiza una excavación en un yacimiento? ¿Se vuelven a introducir sin uniformidad alguna? Pasamos a responderte. Muchas gracias, Almudena. Bueno, pues respondiendo a la pregunta de Almudena, normalmente cuando se excava en un yacimiento arqueológico se suele optar por dos opciones en función de las circunstancias del yacimiento. Uno puede ser dejar visto hasta los niveles que hemos llegado, pues por ejemplo si has llegado a unos niveles de suelo, has llegado a unos muros, dejarlos vistos y consolidados y bien conservados, o si no hay medios para la conservación o no hay una viabilidad para que ese yacimiento se convierta en visitable, pues hay veces que se tapan, pero no se tapa para reconstruir el yacimiento tal y como estaba, sino que se tapa con un fin de conservar los restos que tú todavía no has tocado. Entonces, eso lo puedes hacer con la tierra que has extraído de excavar propiamente dicha o con otra tierra, eso es indiferente. Lo que está claro es que tienes que dejar siempre muy bien marcado hasta el nivel que tú has llegado. ¿Por qué? Porque todos esos depósitos que tú aportas posteriormente ya no son depósitos prehistóricos o ya no son depósitos medievales, en realidad ya son depósitos del siglo XXI que tú has aportado. Pueden tener alteraciones, pueden tener un papel de un caramelo, pueden tener una herramienta que se te haya perdido. En realidad ya son depósitos que son datables en el siglo XXI. ¿Cómo se suele marcar esto? Pues se suele marcar, por ejemplo, con malla geotextil. Esto es lo más extendido, que seguro que cuando habéis ido a visitar algún yacimiento lo habéis podido ver, que es como una especie de tela de algodón así muy densa, que se suele ver por los bordes de las zonas excavadas
y eso se coloca justo en el nivel al que se ha llegado. Encima se deposita la tierra o grava y tierra, y esta malla geotextil separa el nivel que hemos llegado de lo que hemos aportado nosotros, y se mantiene durante décadas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia como técnico en yacimientos que llevan muchas décadas excavándose, pues por ejemplo en el yacimiento arqueológico de Recópolis, recuerdo que excavamos unas catas que ya se habían hecho unas décadas anteriores, con unas décadas de anterioridad, y el geotextil que se había depositado en ese momento estaba perfectamente conservado y se podía diferenciar perfectamente lo que aportaron los arqueólogos de los años 80 de los estratos que estaban sin tocar. En el caso, por ejemplo, del Cerro del Bu, también se intentó marcar de alguna manera, y ellos depositaron plásticos. Plásticos, por ejemplo, no es una muy buena opción, porque el plástico, con los procesos postdeposicionales de las raíces, los animales, madrigueras, pues se van deteriorando, y al final no queda tan claro qué es lo que es estrato prehistórico y qué es lo que es niveles de los arqueólogos de los años 80 que excavaron ahí en ese momento. Bueno, amigos de Canal Caverna, muchas gracias por seguirnos una semana más desde el calor granadino. Esperamos que muchos de vosotros estéis en la playita disfrutando del verano. Y ya sabéis, Canal Caverna no es nuestro canal, es vuestro canal de arqueología. Sin vuestras preguntas nosotros no podemos hacer nada, pues es vuestro contenido. Así que ya sabéis, manitas arriba, compartirlo, difundirlo, comentar, vuestros comentarios nos encantan y de verdad nos ayudan a seguir. Y bueno, la semana que viene estamos preparando una sorpresita, o sea que no la perdáis, porque nos vais a ver en plena acción. Sí, una locura más de Canal Caverna. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez